ese artículo es específicamente el artículo 50, ¿ya?, del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿ya? Es el Decreto Supremo 008/2005. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la medición de ruido? Entonces, a través de los resultados, conocer las situaciones de la calidad sonora de un determinado entorno, identificar las fuentes de contaminación sonora y servir de alerta para tomar acciones inmediatas y o correctivas de evitarse justamente impactos adversos. ¿Preguntas hasta acá? Sí. Cosita, el alcance de este tema, ¿en qué se, o sea, ruido ambiental, ¿en qué se diferencia con el ruido ocupacional? El ruido ocupacional... Es otra normativa, ¿no? Exacto, tienen distintas normativas. El ruido ocupacional, en este caso, está regulado por el reglamento, por ejemplo, en el caso de minería, ¿no?, el reglamento de, en este caso de... Yo conozco el 375/2008, ¿no? El TER. Ya, ese es el reglamento, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, aprobado por el TER, ¿no?, que es justamente diseñada para evaluar el ruido, de cómo afecta ese ruido en su ambiente laboral de una persona determinada, ya directamente asociado a la persona. En cambio, el ruido ambiental, que está aprobado por el ECA, es la evaluación del entorno ambiental y cómo estos ruidos pueden perjudicar a una comunidad, a un vecindario, a un entorno, a un medio natural, a una comunidad biológica, etc., ¿no? Entonces, para eso es, ¿ya? Es muy distinto. El ruido ambiental se evalúa a fuentes en conjunto. En cambio, el ruido ocupacional evalúas a la persona, ¿no?, a través de dosis y respuesta. Es decir, cuánto ruido puede percibir una persona en un tiempo determinado, ¿no? Pero en los equipos, o sea, el sonómetro, el pitófono, es lo mismo. No, tampoco. Porque para el caso del ruido ocupacional se utiliza un dosímetro, ¿ya?, que es como un sonómetro, pero tiene una característica claro, se instala en el operador o en la persona, ¿no?, y se pone como un micrófono hasta en el oído. Ese micrófono simula justamente los niveles de presión sonora que percibe esa persona. En cambio, el sonómetro no, el sonómetro se coloca a una determinada fuente, orientado a una determinada fuente, y se evalúa justamente los cambios sonoros que suceden en ese entorno, ¿ya? Entonces hay que diferenciar, ¿no? El dosímetro está orientado para evaluar ruido ocupacional específicamente. No podemos evaluar ruido ambiental con un dosímetro, no es la característica de ese instrumento, ¿ya? No está diseñado para ese tipo de medidas. También que evalúan también por áreas, no solamente a la persona, sino... Claro, por ejemplo, puedes evaluar el entorno de trabajo, la oficina, el taller, ¿no?, sus zonas de descanso, el dormitorio, etc., ¿no? Puedes evaluar distintos medios, pero con un sonómetro puedes evaluarlo, sí, pero no como ruido ocupacional, sino como ruido en interiores lo puedes hacer. Sí, es que en la práctica yo he visto que miden el ruido ocupacional con el sonómetro. Dígame el tipo, creo que es el tipo B. Es el que... Pudiera ser que algunas marcas pueden tener. Por ejemplo, el sonómetro Cirrus, de la marca Cirrus, tiene para evaluar dosis y respuesta, el nivel de exposición. Entonces, eso funciona como un dosímetro en realidad, algunas marcas. ¿Ya? Por ejemplo, el Larson Davis, que es un sonómetro también de una marca muy importante o muy prestigiosa, tiene también en este caso configuraciones para poder usarte como dosímetro, ¿ya? Entonces, si es que te da la ventaja, la marca te da la ventaja de utilizar para dosimetría, para sonido ambiental o para ruido ambiental, entonces genial, ¿no? ¿Ya? Pero no todas las marcas tienen esa característica. Y esta marca es el WS, WA. WS, WA. Ya, a ver. Ya, pero hay que ver, ahora te voy a identificar las características. Hay que ver que para un sonómetro, para evaluar ruido ambiental, tiene que cumplir con esta norma internacional, la IEC 61672. Si es que ese sonómetro cumple con esta norma internacional, que es justamente una norma internacional para la fabricación de instrumentos de medición de ruido ambiental, entonces sí puede ser usado. ¿Ya? Tienes que ver en el manual del fabricante del instrumento,
o en este caso en el mismo equipo debe indicar esta norma. Eso lo vamos a mostrar más adelante, ¿ya? Entonces vamos ya a la parte del diseño del plan de monitoreo de ruido ambiental. ¿Cómo se planifica un monitoreo de ruido ambiental? ¿Qué se considera? ¿No? ¿Qué equipamientos utilizamos? ¿Qué procedimientos podemos utilizar? Etcétera, ¿ya? Entonces para ejecutar el monitoreo de ruido ambiental, nosotros tenemos varios pasos a seguir. O sea, es decir, vamos a ejecutar una secuencia de pasos de manera tal que permiten cumplir con los objetivos diseñados, establecidos, ¿ya? Lo primero es identificar la zona de aplicación, es decir, cuando nosotros vamos a evaluar ruido ambiental, lo primero que debemos saber es qué zonificación tiene esa localidad, ese sitio o esa área donde vamos a medir, ¿ya? ¿Y dónde se establece la zonificación? ¿Quién establece la zonificación? Las municipalidades. ¿A través de qué instrumento? Plan de desarrollo urbano o el plan de acondicionamiento territorial, ¿no? O el plan de zonificación, ¿ya? Entonces, a través de esos planes, los planes de desarrollo urbano, plan de zonificación o plan de ordenamiento territorial, establecen sus zonificaciones de referencia, ¿ya? Comúnmente guardan relación con el ECA y comúnmente no. Por ejemplo, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Todavía el Ministerio de Vivienda no ha integrado las zonificaciones con las zonificaciones del ECA. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda tiene una resolución que es el Decreto Supremo 022-2016, Vivienda. Justamente este es el reglamento de acondicionamiento territorial por uso de suelos, ¿ya? Entonces, este reglamento contiene varias zonificaciones, por ejemplo, zona de densidad media, ¿no? Media, zona de densidad, zona residencial, perdón, zona residencial de densidad media, zona residencial de densidad baja, zona residencial de densidad alta, ¿no? ¿Qué más? Tienen zona de tratamiento especial, le llaman, tratamiento especial. Tienen zona monumental, etcétera, ¿no? Todo un conjunto de zonificaciones. Sin embargo, nosotros en el ECA no tenemos esa zonificación, solamente tenemos zona residencial, comercial, industrial y protección especial. ¿Qué es lo que hacemos? Las municipalidades, muchas municipalidades lo que han hecho es lo siguiente, ¿no? Integrar estas zonificaciones como un conjunto de zona residencial. Para el ECA de ruido tendría que ser esto zona residencial únicamente. ¿Por qué? Porque todas estas zonas están diseñadas para poder, en este caso, ser utilizadas, ¿ya?, para establecer poblaciones urbanas o población de densidad media o baja población, etc., ¿no? ¿Ya? Esta zona de tratamiento especial obedece, por ejemplo, a zonas donde pueden predominantemente existir actividades culturales, ¿no?, museos, etc., ¿no?, que comúnmente para nuestro ECA podrían configurar como zonas de protección especial, porque son zonas donde el objetivo de esta zonificación es proteger de los ruidos al entorno o a la población que se encuentre expuesta, ¿ya? Entonces, podría configurar como una zonificación de protección especial, ¿no? Y de esa forma, y la zona monumental normalmente, por ejemplo, son zonas que son protegidas porque históricamente allí se han construido, por ejemplo, edificaciones, iglesias, etc., ¿no? Sin embargo, predominantemente en estas zonas monumentales se ejerce la actividad comercial, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos al centro de Lima, allí pues nadie vive comúnmente en la zona del centro de Lima, todo es actividad comercial. Si no, pues nos vamos al Girón de la Unión, Girón Ancash, y todas esas zonas, todos son establecimientos comerciales. Entonces, comúnmente configuran como zonas comerciales. Para el ECA, entonces, configuraría como una zonificación comercial, ¿no?, por criterios de uso de suelo, ¿ya? Sin embargo, estos criterios todavía no han sido, en este caso, establecidos por las municipalidades. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? O se está haciendo ahora, se está estableciendo criterios de zonificación en la actualización del ECA que se viene realizando por el Ministerio del Ambiente.
se está integrando estas zonificaciones con unos criterios para que las municipalidades puedan integrar la zonificación de vivienda con la zonificación del ECA, ¿ya? Y tener una diferencia o tener algo más claro, ¿ya? Profesor, lo mismo sucede si hiciera una zona industrial y si ha estado urbanizando. Por ejemplo, si es que la municipalidad en el plan de desarrollo urbano ya estableció como una zona industrial, esa jurisdicción, si ya estableció en su plan de desarrollo urbano como zona industrial, entonces correspondería a ECA como zona industrial. Sin embargo, a lo largo del tiempo esta zona industrial pues viene recibiendo población, ¿no? Pero lo que pasa es que estos planes de desarrollo tienen un horizonte temporal, comúnmente de 5 años, es decir, cada 5 años se actualiza. Hasta que no se actualiza, vendría a configurar como zona industrial. No podrías cambiar la zonificación cuando todavía no está actualizado el plan de desarrollo urbano, ¿ya? Inclusive creo que hay municipalidades que han definido sus horizontes temporales hasta 10 años. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta estos criterios, ¿ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, si fuera una zona industrial, que se ha Si es ido que está establecido por la municipalidad como zona industrial, va a configurar como zona industrial. Claro, pero en la idea que plantea el colega, o sea, si esto se ha ido poblando, se ha ido urbanizando, por decirlo así, si hay alguna que, de hecho, va a haber industria todavía. Claro, pero ya no evalúas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? La municipalidad ha establecido una zonificación industrial para toda esta área, ¿no? Al frente, aquí hay un acceso, al frente ya hay población, ¿no? Toda esta zona es zona industrial, ¿ya? Porque aquí se realiza actividad industrial. Anteriormente, antes de que ingrese esta población, toda esta área se había considerado como zona industrial, ¿no? Pero a la medida que esta zona industrial se ha desarrollado, pues se han presentado población, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú penalizas el ruido, penalizas a esta área, el área de dominio de esta actividad, como zona industrial, y penalizas en esta parte, ¿no? Penalizas orientado a la fuente. Y cuando tú quieres evaluar el nivel de afectación de esta área hacia las personas, tú evalúas dentro de esta persona, aquí, evalúas el ruido. Ya no evalúas comparando con esto, sino comparas como zonificación residencial esta área. ¿Por qué? Porque el objetivo del ECA es proteger a la salud de las personas. El objetivo del ECA para el ruido. No podrías poner como zona industrial a esta persona. Claro, pero eso siempre y cuando ya se haya diferenciado en la Claro. zonificación urbana. Claro que sí, claro. Mientras no se haya hecho, esa población sigue, digamos... Efectivamente, ¿no? Mientras no se haya definido la zonificación del área, entonces muchas veces lo que hacen las municipalidades es indicar esto como zonas industriales. Pero aquí el objetivo del ECA no es pues favorecer, ¿no?, a la actividad industrial, sino es proteger a la salud de las personas, ¿ya? Y lo mismo que sucede en el aeropuerto, por ejemplo, ¿no? En el aeropuerto todas las personas que están colindantes al aeropuerto pues sufren daños a causa del sobrevuelo de las aeronaves. Entonces lo que se está haciendo ahí es, efectivamente aquí hay un tema ya de urbanización, ¿no?, que ya escapa también un poco de las manos de las autoridades locales, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido una planificación tal vez territorial anteriormente. Y lo que ha sucedido es que las personas, ya el aeropuerto estaba desde el año 60 me parece. Lo que ha sucedido es que las personas han ido invadiendo, ¿no?, y llegando hasta justamente el límite del aeropuerto. Entonces lo que aquí ha surgido ya es un tema de mal ordenamiento territorial, ¿no? Entonces, pero sin embargo el ECA está destinado a proteger la salud de las personas, entonces por lo tanto tendríamos que nosotros referenciar en función al ECA de zonificación residencial. ¿Ya? Ingeniero, pero ahí tú no estarías incitando o sea, según la planificación o la zonificación, no estarías incentivando a que se haga habilitación de esas zonas industriales. Claro que no, con el ECA lo único que estamos evaluando es cómo estos ruidos que generan esta actividad perjudican o afectan a la población del entorno. Pero si están en una zona industrial, ¿no podrías tomarlo como una zona residencial? Claro, no, esta área, el área de dominio, no podrías considerarlo como zona residencial. Esta área definitivamente no podrías considerarla como zona residencial. A no ser de que la actividad industrial ha sido después del establecimiento de estas personas.
¿ya? Ahí sí, ¿no? Porque ¿quién estaba primero? Estaban primero las personas, luego vino la actividad industrial. Entonces ahí sí esta zona configura como una zona residencial, todo el entorno. Si fuese al revés. Si fuese al revés, tú tienes que proteger tanto la actividad industrial, cuyo dominio ejerce en un predio específico, en un área determinada, donde la cual tú tienes que cooperar con la zonificación industrial. Y por el colindante a ello tienes que cooperar con zona residencial. ¿Ya? Ahora, efectivamente existen pues distancias cortas, ¿no? Pero lo que se hace acá es la discriminación del ruido. O sea, se hace una discriminación y por eso se evalúa en frecuencias, para poder evaluar las maquinarias que se utiliza, etc. ¿No? Eso lo vamos a ver también en las presentaciones posteriores. Sí, pero en todo caso, la responsabilidad y la competencia va a nivel de las municipalidades. Sí, va más por este tema, ¿no? De ordenamiento territorial, que por en este caso, que por comparar con la zonificación. Y eso es lo que pasa actualmente, ¿no? Ninguna municipalidad tiene pues un adecuado ordenamiento territorial, ¿no? Por eso es que surgen conflictos de este tipo, ¿no? Que no se tiene bien claro las zonificaciones de referencia, etc., ¿no? Es decir, y es más, ninguna municipalidad a nivel nacional ha zonificado acústicamente su territorio, ¿no? Hay un problema de desconocimiento, ¿ya? Si ustedes pueden revisar, a nivel nacional ninguna municipalidad ha zonificado acústicamente su territorio. Es decir, ninguna municipalidad ha integrado estas zonas como una zona residencial, ¿no? Como les voy diciendo, ¿no? Como es su criterio. Ya. Ingeniero, ¿cómo Sí. trabaja el IMP con el plan de desarrollo urbano? O sea, si todas las municipalidades están encargadas del plan de desarrollo urbano, ¿todo tiene que revisar el IMP para que publique su plan de comunicación? Claro, según esta resolución, este decreto supremo tendrían que cumplir con eso, ¿no? Pero yo creo que ellos retrasan por un tema también de que por desconocimiento, falta de fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales, ¿no? Va por ese lado, ¿no? Por ejemplo, Lima Metropolitana en el 2016 aprobó su plan de desarrollo metropolitano, su PDU, un plan de desarrollo PDMU. Y ese plan de desarrollo metropolitano creo que está vigente hasta el año 2021. Entonces recién en el 2021 van a actualizar ese plan de desarrollo, ¿no? Lo mismo que sucede con el caso de Arequipa, Trujillo, ¿no? Y así. ¿Ya? Entonces cuando nosotros ejecutamos la evaluación de ruido ambiental, lo primero que debemos hacer es identificar la zonificación de referencia. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Qué pasa si, por ejemplo, como hemos dicho, no tenemos una zonificación de referencia establecida por la municipalidad? Tomamos en cuenta este criterio. ¿Ya? Cuando se hagan mediciones de ruido ambiental con fines de diagnóstico, evaluación o estudios en áreas o entornos que no están bajo el alcance de las zonificaciones establecidas, ¿ya? El profesional que ejecute la labor de monitoreo deberá evaluar la situación del entorno, presencia cercana de población, áreas naturales protegidas, zonas de amortiguamiento, y bajo la consideración de la protección de la actividad biológica o biótica que se desarrolla en ese entorno, va a fijar una zonificación de referencia. Comúnmente, ¿cuál es la zonificación de referencia que vamos a fijar? Zona residencial, ¿ya? La zona residencial. Por ejemplo, lo que pasa en esto, ¿no? En estas áreas rurales, ¿no? En el radio de 1 kilómetro o 2 kilómetros puede existir establecimientos ¿no? de comunidades rurales, ¿no? Y para referenciar, ojo, referencialmente únicamente se puede considerar la zona residencial, de manera referencial, ¿ya? De manera referencial. Asimismo, en ciertos casos va a depender justamente de los objetivos de la medición para definir el criterio de zonificación, ¿no? Cuando esta no se encuentra establecida. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo? ¿Qué bibliografía es esa? Por ejemplo, esta área podría configurar como una zona residencial. No, me refiero a qué bibliografía es. Ya. Este hemos obtenido de la guía para la elaboración de planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora, establecido por el CONAME en el año 2007. ¿Ya? Existen dos guías establecidas por el CONAME en el año 2007, que es la guía para la elaboración de planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora y la guía para la elaboración de ordenanzas municipales en materia de ruido. ¿Ya? Han sido aprobadas en el año 2007 y 2008
por el CONAM, antes del MINAM. ¿Ya? ¿Siguen vigentes? Siguen vigentes, no se han actualizado todavía. ¿Te acuerdas más o menos el número? No tiene una numeración. No, es decir, es más, yo tampoco he logrado conseguir la resolución que ha aprobado esas guías, pero están publicadas y están en la Biblioteca Ambiental del Ministerio del Ambiente, en el BIAM, ¿no? En el enlace, ahí lo van a encontrar. ¿Ya? Bueno, ¿Cómo se llama? ¿Guía para qué? guía para la elaboración de ordenanzas municipales en materia de ruido y guía para la elaboración de planes de acción para la prevención y control de la contaminación sonora. Ya han sido elaboradas por el CONAM. A ver, les voy a mostrar, ya, creo que los tengo por acá. Es esta. Es esta. ¿Ya? Se encuentra vigente. Ya, aquí esto ha sido aprobado por el CONAM, ya en el año 2007, serie de normas ambientales, ¿no? Y tiene toda una metodología diseñada justamente para evaluar ruido ambiental, cómo es que tú defines la zonificación, zonas de riesgo acústico, establecimiento de estudios acústicos, etc. ¿no? ¿Ya? Acá está. Eso lo van a encontrar ahí en la página web del MINAM. O en la Biblioteca Ambiental del Ministerio del Ambiente también lo van a encontrar. Bien, continuamos. Entonces el paso 1 es identificar la zonificación, ¿no? Zonificación. El paso 2 es identificar la fuente de emisión sonora, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de fuentes de emisión sonora vamos a identificar dos tipos de fuentes que están asociadas, una al patrón de propagación, es decir, la manera cómo generan ruido y cómo propagan el ruido, y a las fuentes asociadas a la intensidad y a la frecuencia, es decir, a las fuentes que generan ruido de intensidad y por frecuencia, ¿ya? Entonces, la primera que está asociada al patrón de propagación son consideradas fuentes puntuales, ¿ya? Fuentes puntuales, fuentes lineales, fuentes planas y fuentes zonales. ¿Cuáles son las fuentes lineales? Son justamente las fuentes móviles, ¿ya? Es decir, los vehículos, trenes, aeronaves, barcos, etc. ¿Ya? Esas son las fuentes móviles. Si vamos acá a definir las fuentes puntuales de ruido vienen a ser cualquier tipo de fuente, ¿no? Que genera ruido en un determinado momento y en una determinada área, ¿ya? Una fuente puntual corresponde a cualquier fuente de emisión sonora que a partir de un punto o un espacio limitado, ojo con esto, ¿ya? A partir de un punto o un espacio limitado radia sonidos de forma esférica, ¿ya? Es decir, radia sonidos, su propagación es esférica en todas las direcciones, ¿ya? Dentro de esa fuente se pueden encontrar aquellas que desarrollan actividades específicas mediante el uso de equipos mecánicos, eléctricos, electromecánicos, hidráulicos, instrumentos metálicos y herramientas en general. ¿Cuáles vendrían a ser esas fuentes puntuales? Por ejemplo, un aserradero, talleres metalmecánicos que se encuentran, digamos, en una cuadra, se encuentra un taller metalmecánico, eso vendría a ser una fuente puntual, que está creando ruido en todo momento o en determinado tiempo. Talleres automotrices de reparación de vehículos en general, funcionamiento de motores eléctricos, instrumentos metálicos, equipos o herramientas que se encuentran en uso, establecimientos comerciales que generen ruido y que no se encuentren agrupados, podrían configurar como fuentes puntuales de ruido. Ya, por ejemplo, en una cuadra, en una esquinita de una cuadra se encuentra pues una tienda de abarrotes, ¿no? Que utiliza un altoparlante, ¿no? O por ejemplo una panadería, ¿no? Que genere ruido, etc., ¿no? ¿Ya? Esas configurarían, ¿no? Establecimientos comerciales que generan ruido y que no se encuentran agrupados, ¿ya? Que esas configurarían como fuentes puntuales. Profesor, ¿Sí? ingeniero, ¿se puede considerar una fuente puntual en una casa donde hacen actividades, mejor dicho,
practican porque es una orquesta. Claro que sí, es una fuente puntual también. También. Ya es una fuente puntual. Por ejemplo, si en esta casa hacen sus prácticas de esta orquesta en un segundo piso y el primer piso es una vivienda normal, ¿se puede? El segundo piso vendría a ser una fuente puntual y se puede penalizar ese segundo piso como ruido en interiores, pero no como ruido ambiental. Eso lo ve el municipio. Claro que sí, lo ve el municipio. Gracias. Se puede penalizar, puedes presentar una denuncia ambiental por contaminación sonora, etcétera, ¿no? A través de la plataforma de LOEFA puedes presentar una denuncia o presentar, exacto, lo puedes hacer, o presentar una denuncia de manera escrita a la municipalidad. Y pues la municipalidad tiene la obligación de ejecutar las acciones de fiscalización correspondientes. Mucho más si es que la municipalidad tiene una ordenanza en materia de ruidos. Si la municipalidad tiene ordenanza de ruidos, a nivel de Lima Metropolitana, los 43 distritos de Lima Metropolitana tienen ordenanzas de ruido. Entonces, tienen que fiscalizarse, ¿ya? Tienen la potestad de fiscalización. Sí, pero hace un rato decía que, por ejemplo, la de Miraflores es la única que tiene de Por ignición, sí. Por ignición. Sí. Entonces, en ese caso tendría, para la sanción municipal. Para ese caso, por ejemplo, de las municipalidades que no tienen, en este caso, ordenanza en materia de ignición, es decir, por ruido de ignición, pueden igual hacer el monitoreo en función a las guías de la OMS. Y ahí pueden referenciar con la guía de la OMS de manera referencial. No puede funcionar. No pueden sancionar, pero sí pueden dictar medidas preventivas. Ajá. Es decir, no le van a sancionar monetariamente, pero sí le pueden dar una amonestación, pueden mandar una medida preventiva, una medida de alerta, ¿no? Eso está en función de sus competencias, la municipalidad puede ejercer esa posibilidad. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces son todos esos tipos de fuentes que son consideradas fuentes puntuales. ¿Ya? Fuentes puntuales. Radian este sonido de manera esférica, ¿ya? Es decir, si lo vamos a ver en un plano de 3D, ¿no? Ese sonido se va a propagar en todas las direcciones posibles. Las fuentes lineales, ¿no? Se refiere a las formas en que la fuente radia justamente energía sonora de manera continua y a lo largo de una línea imaginaria, ¿ya? Llamada E, que al mismo tiempo va ejerciendo movimiento. Es decir, la característica importante de esta fuente lineal es que genera ruido y al mismo tiempo genera movimiento. Es decir, genera ruido y se mueve. Por eso es que se consideran esas fuentes lineales como por ejemplo, los vehículos automotores, avenidas que transitan por calles, avenidas, autopistas, vías de circulación interprovincial, vehículos de transporte férreo, barcos, botes u otros vehículos que naveguen por vía marina, lacustre o fluvial. ¿Ya? Todos estos medios de transporte son considerados fuentes lineales. ¿Ya? Y la referencia de esta fuente, de esta identificación de fuentes, está en el libro Acústica Medioambiental de Raúl